Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Davi Copenagua vive en la selva, en la Amazonía brasileña, en la frontera norte con Venezuela. Forma parte de los Yanomami, unas 30.000 personas distribuidas en unas 300 comunidades. Y Bruce Albert es un antropólogo francés que llegó a interrelacionarse con ellos hace muchos años. Lo cierto es que Davi y Bruce Albert, el antropólogo, se conocieron cuando tenían 20 años y armaron un vínculo que sigue hasta la actualidad. Los dos ya pasaron los 70 años. De esta amistad y colaboración amorosa por la defensa de la selva surgió un libro, El espíritu de la floresta, que publicó Eterna Cadencia en su serie Pluriversos. Como ocurre en otras regiones de la selva, ahí donde viven los Yanomami, hay oro, empresas que lo explotan, desmontes para propiciar la ganadería o para plantar soja. Esa dinámica que naturalizamos, que conocemos y que ocurre aún en desmedro de ese espacio que resulta vital para tantas personas y especies. Bueno, el libro que les cuento contiene varios artículos firmados tanto por Copenagua como por Albert, el antropólogo y el habitante de este pueblo que estuvo durante casi 70 años en aislamiento, ¿no? Una civilización de la que no se conocía en el mundo blanco. Copenagua dice: es la floresta lo que nos hace movernos, está viva. No la oímos quejarse, pero la floresta sufre como los humanos, siente dolor cuando la queman y sus grandes árboles gimen al caer. Por eso no queremos dejar que la destruyan. Los capítulos en el libro de Bruce Albert tienen un gran soporte científico con citas de filósofos, antropólogos, que van reforzando las consideraciones que Albert, que bien conoce a los Yanomami, viene haciendo y aporta en este libro. Bueno, lo cierto es que la periodista argentina Virginia Arce habló con él, con Albert, y escribió para el suplemento cultural de Infobae. Les comparto algún extracto de esta entrevista. Bueno, pregunta Virginia: ¿cómo viven ahora los Yanomami? Es un área inaccesible. Solo se puede entrar con unas avionetas que bajan en pistas pequeñas en medio de la floresta. Viven una vida bastante tradicional, pero un 40% del área está invadida por buscadores de oro. Eso genera mucha enfermedad. También los ríos están contaminados y hay una gran desorganización social, violencia, prostitución. Hay que recordar que estos buscadores de oro constituyen organizaciones ilegales que actúan ahí en ese lugar. No es una empresa constituida con responsabilidad frente al ambiente, a sus proveedores y a los habitantes, ni mucho menos. Bueno, explica que toda esta realidad de estas personas que van a buscar oro y que contaminan con esas prácticas, por supuesto se agravó durante el gobierno de Bolsonaro, pero el territorio es tan grande, es más o menos del tamaño de un país europeo, que ya tiene unas 300 comunidades que están viviendo en mejores condiciones, están trabajando para revertir esta práctica de tantos años, insisto, ilegal. ¿Y en qué se basa la lucha de los Yanomami por la protección de su territorio? Preguntarse. Cuando los conocí hace 50 años, dice el antropólogo, el problema era el gobierno militar que tenía grandes planes de colonización agrícola en la Amazonia y también de minería. El primer choque fue la segunda mitad de los años 70, muchas epidemias y una degradación social. El fin de los 80 fue la primera invasión de buscadores de oro en el estado de Roraima, que tenía un movimiento
cercano a los aeropuertos de Río de Janeiro. Eso fue en los 80, de 80 a los 90. Un choque muy grande entre culturas y desastroso. El tercero fue con Bolsonaro. Los buscadores de oro volvieron a entrar. El antropólogo explica que la historia de los Yanomami está ligada al precio justamente del oro en los mercados internacionales. Cuando sube el precio, empiezan a aparecer los buscadores, que son empresas ilegales. No tienen ningún tipo de declaración administrativa, no pagan impuestos. Son gente cada vez más capitalizada y más industrializada. Tienen excavadoras, bombas, una industria de mediano porte que daña el ambiente. Se crea así entonces un tipo de república pirata donde estas empresas ilegales destruyen todos y en los últimos tiempos se relacionan con el narcotráfico porque es una forma de lavar dinero. Bueno, la nota explica que hasta tienen milicias para protegerse. Imagínense el panorama, ¿no?, de estas personas que viven originariamente, que estuvieron mucho tiempo aisladas de el mundo blanco, para llamarlo de algún modo, y ahora resultan invadidas por toda esta pudredumbre que de algún modo relata la nota de Virginia Arce. La Amazonia, 6,5 millones de kilómetros cuadrados, a lo largo de 9 países de América Latina, alberga la mayor parte de la biodiversidad mundial conocida. De eso estamos hablando. En ella viven 1.300 especies de aves, más de 400 especies de anfibios y especies de mamíferos y 50.000 especies de plantas y árboles. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. E vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e um café bem bonito, melana, suma da goiaba e com mamão. Sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro, maracujá. E lá no alto, seringueira, guapuru, na beira, contemplando uma vista pro mar. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. E vai ter trilha pro rio, cachoeira, cascata no pé, o tutucano e canto do sabiá, do rua da borboleta, a saíra bem faceira, fica espreitando à procura do jantar. Abelha nativa fazendo colmeia, colhendo pra lá e pra cá. Espero que tenha um fogão a lenha e muito pra que celebrar. E eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão.
pagar a ilusão de que o que é bom, que produz demais. Confiar na natureza, se manchar tua beleza com veneno e outras doças más. E uns 8 cachorros pra fazer a festa. Bem logo assim que eu chegar, sem a sua moleza, curtir com firmeza aquilo que a terra nos dá. Quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.